buenas tardes, buenas noches en algunos lugares. Nuevamente estamos aquí en nuestro taller introductorio de la Biblia. El día de hoy vamos a tener a una persona que también la he conocido en este caminar bíblico, Jaime Michea. Creo que la primera vez que nos vimos nos conocimos allá en tu país, ¿verdad? En Santiago, hace años. Y creo que desde ese momento pues nos hemos encontrado en muchos encuentros bíblicos en Latinoamérica. Y creo que es una persona que tiene realmente un recorrido muy interesante, estudiando la palabra de Dios, compartiéndola en varios encuentros bíblicos ahí en su provincia, allá en Santiago del Sur, en varios países, y creo que esta riqueza nos la va a aportar el día de hoy con su tema de la verdad de la Biblia y la inerrancia. Pues nuevamente, bienvenido, Jaime. Somos todos oídos para escuchar tus aportes y tu sabiduría. Gracias por compartir. Bueno, gracias, buenas noches a todos y todas. Gracias, Yera, por tus palabras y también gracias a Yola por confiar y invitarme a compartir este tema, que lo hago con mucha alegría de poder compartirlo. He preparado una presentación. Ustedes me dicen si se ve. Sí. Sí, perfecto. Bueno, el tema o lo que yo les quiero compartir hoy día es sobre este tema, ¿no? Sobre la verdad de la Biblia y la inerrancia, quizás una palabra que no conozcamos mucho, o no es parte de nuestro vocabulario, pero sí es una de las tantas palabras que son parte del diccionario bíblico, que hay que tenerlo en cuenta, porque es un término que de alguna manera ha significado una manera de entender y de leer la palabra. Así que eso es lo que yo les quiero compartir. Lo primero es como esta palabrita nos hace relación a la lectura o la forma como leemos los textos. Yo les pongo este primer texto, que es del texto del Evangelio de Marcos. Del Evangelio de Marcos, el capítulo 9, del versículo 43 al siguiente, que dice: si tu mano te hace pecar, córtatela, más te vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo, más te vale entrar en la vida cojo que ser arrojado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo, más te vale entrar puerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos del infierno. Me pregunto qué tipo de reino o de cielo vamos a tener si todos nos cortamos un pie, un ojo, o nos sacamos un ojo, o nos cortamos unos dedos, o nos cortamos alguna parte del cuerpo, porque el texto dice que más vale cortárselo si que peca. Y el otro texto, que es el texto del Antiguo Testamento, que creo que ya todos lo conocemos también, que es del libro del Génesis, en el capítulo 2, que dice: entonces el Señor hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. No sé si a ustedes alguna vez o en algún momento, leyendo estos textos del Nuevo Testamento de Marcos y del texto del Antiguo Testamento, del Primer Testamento, del Evangelio del Génesis, se han preguntado qué pasa con estos textos. Si nos hemos preguntado o nos ha llamado la atención o nos han quedado haciendo ruido, ¿no? O los leemos y nos quedamos con eso y eso es así. Y justamente lo que me ha pedido Yola es que justamente les hable de esto, comparta con ustedes este tema, y esto tiene que ver con el tema de la inerrancia. Tengo ahí una imagen, una caricatura, que creo que también refleja mucho lo que yo les preguntaba recién, ¿no? Esos textos que hemos leído, el texto del Evangelio y del Antiguo Testamento, no nos hacen ruido. Ahí hay una imagen de un hombre que está al borde de un balcón, ¿no? O de una zona alta. Entonces, otro le pregunta: hermano, ¿qué haces? Y el hombre le dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este hombre le dice: en el nombre de Jesús voy a saltar de este edificio y volaré como un ave. El otro le dice: amigo, no, espera, no, eso no es lo
todo lo puedo. Y al final termina este amigo, después que el otro se lanza, que se afirma en el Jesús que dice que en Jesús todo lo puede, y que pensaba que como en Jesús todo lo puede, puede volar, le dice, todo lo puedo, pero excepto leer la Biblia en su real contexto. Creo que eso es muy interesante para que lo reflexionemos y lo vayamos pensando como inicio de nuestro diálogo. Y tengo otro que a mí también me llamó mucho la atención. Bueno, estos dos personajes ustedes lo deben conocer, creo que es de la serie de Señor de los Anillos, ¿no? Entonces sale este meme y dice, yo en el cielo, explicándole a Diosito que mis memes no deben ser interpretados de manera literal, sino como hermenéutica y metafóricamente como es su libro, ¿no? Y cuando habla de su libro, estamos hablando, ¿no es cierto?, de la Biblia. Y cuando hablamos de otros términos, ahí tenemos hermenéutica, que significa interpretación, es decir, qué significa algo para el día de hoy. Y metafóricamente es porque lo que se dice no es lo que se quiere decir, sino se quiere decir algo más que lo que nosotros leemos. Entonces, estos son como dos entraditas a lo que yo quiero compartir y que me han pedido que compartiera. La Biblia, como yo les estaba comentando al inicio con los textos bíblicos que les compartía, tiene afirmaciones, y sobre todo el Antiguo Testamento, tiene afirmaciones que nos llaman la atención, o por lo menos debieran llamarnos la atención. O sea, no nos podemos quedar con lo que leemos, ¿no? Porque en realidad leerlos desde nuestras realidades, desde nuestros contextos en los que nosotros vivimos, cada uno y cada una de nosotros, hay cosas que se contradicen, ¿no? Que no podrían ser, que no, así como se dicen exactamente, ¿no? Y además, el Antiguo Testamento dice cosas que se contradicen incluso con cosas que al final el mismo Jesús en su proyecto del reino las plantea de otra manera. Entonces como que se chocan esas dos realidades, como que no hay inexactitudes de todo tipo que debieran por lo menos ponernos en alerta. ¿Mm? Aunque nos cueste, debemos reconocer que el Antiguo Testamento, sobre todo el Antiguo Testamento, contiene elementos que todavía están, diría yo, cada vez que lo vamos leyendo y vamos descubriendo y vamos leyendo como detrás de lo que dice el texto, hay cosas que hay que irlas madurando, que hay que irlas reconociendo en su contexto. Es decir, yo cuando leo el Antiguo Testamento, o como leo la Biblia, no la puedo leer tal cual dice lo que dice el texto, sino que tengo que reconocer que detrás del texto hay una realidad, una situación histórica, política, social, económica y religiosa que nos habla de muchas diversidades. Y tenemos que entender, ¿no es cierto?, que el texto bíblico primero tiene influencias. Y esas influencias tienen que hablar que nos hablan de las distintas culturas que rodearon y con las cuales se relacionó el pueblo de Israel y que obviamente tuvo sus influencias. Por ahí nos vamos a encontrar que hay influencias cananeas, acuérdense que se habla mucho del mundo cananeo, experiencias egipcias, la cultura egipcia donde el pueblo de Israel tiene mucho de su reflexión de Dios, y también de la cultura mesopotámica. Y acuérdense que el pueblo de Israel deambula, transita, camina, se relaciona y se encuentra con estos pueblos. Se encuentra con el pueblo cananeo, se encuentra con el pueblo egipcio, se encuentra con el mundo mesopotamio y de las culturas mesopotámicas y todo lo que tiene que ver también con Babilonia y con otros espacios, porque durante su historia el pueblo de Israel va viviendo distintas situaciones que van marcando su reflexión y su comprensión de Dios. La Biblia, y eso creo que todos lo sabemos o lo hemos escuchado, es el texto más divulgado en el mundo, pero eso no significa necesariamente que sea el más comprendido. No nos podemos quedar pensando que la Biblia, ¿no es cierto?, todo el mundo entiende lo que dice o lo que quiere decir.
Por eso esto hace que muchas veces su lectura y la forma como se lee el texto tiene contradicciones en realidad con la revelación de Dios. El tema de la revelación lo van a ver también más. Yo voy a hacer algunas pinceladas, no voy a entrar en el tema propiamente tal, pero sí tiene que ver con eso, ¿no? Cómo yo comprendo el texto bíblico y desde donde yo lo leo y cómo lo leo, tiene que ver necesariamente con esto de la comprensión de la revelación de Dios que se va haciendo paulatinamente en la vida del pueblo. Para muchos, la Biblia es palabra de Dios. Incluso cuando tenemos nuestras celebraciones litúrgicas o cuando lo celebramos y hacemos la lectura del texto en nuestras comunidades, finalizado el texto decimos es palabra de Dios. ¿Por qué decimos que es palabra de Dios? Porque para nosotros entendemos que ese texto que es leído es un texto que se escribió en un momento, pero nos dice algo hoy a nosotros. Por eso es palabra de Dios para nosotros. Porque es una palabra escrita hace mucho, en un contexto pasado, pero que hoy también nos está diciendo algo. Para algunos podría ser quizás solamente algo religioso, pero en un sentido casi espiritual o de espiritualización del texto. Otros podrían decir que el texto es pura fantasía, ¿no? Que no tiene seriedad, que no se entiende desde la mirada nuestra, desde el hombre y de la mujer contemporánea, ¿no? Entonces la gran pregunta es, ¿dónde está la verdad de la Biblia? Hoy. El gran problema que antes, o yo diría que no mucho tiempo atrás, diría que hace unos 100 años atrás, y quizás finales de los 1800, incluso llegando un poquito antes del Vaticano II, del Concilio Vaticano II, había una comprensión de la inspiración como un dictado hecho por Dios al oído del escritor. Es decir, el escritor sagrado en realidad, el único aporte que hacía al texto que iba transcribiendo o iba escribiendo era simplemente una transmisión o una transcripción de lo que Dios le estaba dictando a los oídos. Entonces, el escritor sagrado es un ser pasivo, un personaje, ¿no es cierto?, que solo como una secretaria escucha un dictado y transcribe, ¿no? O como un secretario, ¿no?, que va y escribe, ¿no? Porque es Dios el que dice lo que hay que poner, es Dios el que dice que tiene que hacerlo así, es Dios el que pone la norma de cómo se tiene que escribir el texto. Veamos por qué se da este problema. Yo les decía que esta comprensión de la inspiración como un dictado tiene mucho que ver con el Concilio de Trento en el 1545. El Concilio de Trento es conocido como la contrarreforma de la Iglesia Católica frente al movimiento luterano y calvinista también, ¿no es cierto?, que ponen el texto bíblico como el único o la única fuente de autoridad en la vida de la Iglesia, ¿no? Entonces, el texto bíblico es interpretado, es leído, es comentado por la comunidad, y en cambio la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, del Concilio Vaticano pone ciertas trabas o pone ciertas normas y ciertas condicionantes a leer el texto. Es decir, mientras la comunidad luterana o la gente o los hermanos y hermanas de la Reforma tienen el texto bíblico delante de ellos, lo leen, lo comprenden, lo comentan y lo transmiten y lo leen incluso en su propia lengua, el Concilio de Trento lo que hizo fue ponernos el texto bíblico a nuestras espaldas. Es decir, no lo leemos. ¿Por qué? Porque el texto solamente podía ser leído e interpretado por el clero y algunos del clero, no todos. Solo puede ser leído en latín. No se les permite a la iglesia ni a las comunidades leer la Biblia en su propia lengua.
y por tanto no había traducciones donde podíamos leer y comprender el texto bíblico en nuestras lenguas vernáculas o en nuestras propias lenguas. Y aquí es cuando surge, ¿no es cierto?, frente a este tema del movimiento protestante, cuando surge como la sola interpretación del texto, es que surge todo este movimiento al interior de la Iglesia Católica que se llama, ¿no es cierto?, la inspiración, ¿no es cierto?, como un dictado de Dios, y surge lo que conocemos como inerrancia, que significa ausencia de error. Inerrancia significa ausencia de error. Y esto hace, ¿no es cierto?, que este término, la Biblia se convierte, ¿no es cierto?, en una lectura fundamentalista. Está relacionada con la autoridad e inspiración divina, ¿no? Como yo les decía, la Biblia no tiene error porque es un dictado directo de Dios sobre quien escribe el texto. ¿Por qué decimos esto? Porque en la comprensión de la lectura y de la interpretación bíblica en la Iglesia Católica, el tema de la inerrancia hizo que el texto bíblico no fuera considerado como que se le pudiera cuestionar, ¿no? Que no pudiera tener ningún cuestionamiento alguno. ¿Por qué? Porque es la inerrancia. Entonces el texto no tiene errores. Consiste básicamente en decir que la Biblia no tiene ausencia de errores, no tiene ausencia de errores, es decir, no hay fallas en las Sagradas Escrituras, las que al ser inspiradas por Dios mismo siempre dicen la verdad y no se equivoca. Hoy podríamos decirle en esta línea, si uno se encuentra de repente con algunos hermanos o hermanas que lean con este sentido la palabra, con el sentido de que la palabra no tiene errores, podríamos decir que quienes leemos de pronto la lectura o la palabra de hermenéuticas, ¿no es cierto?, donde cuestionan y sospechan sobre el texto, que eso es un error, ¿no? Hoy en día, desde la inerrancia, diríamos que la lectura con sospecha es un error, porque la palabra de Dios, como es una inspiración por Dios mismo, siempre dice la verdad y no se equivoca. Ese es el fundamento de la inerrancia. ¿Y esto qué se debe también? Porque en el tiempo, después del Concilio de Trento, el magisterio de la Iglesia, especialmente en un documento que surge a finales del año, a principios de los 40, por Pío XII, sobre la encíclica Divino de Flantes, trata de defender, o a como diera lugar, el tema de la inerrancia de la Biblia. Es decir, que la Escritura tiene la cualidad por la cual no se puede equivocar en sus afirmaciones, no puede contener errores, ya que es producto de la inspiración divina, y por tanto Dios es el autor, y Él no puede engañarse ni engañarnos a nosotros. Yo todavía recuerdo, yo estudié con los claretianos, y cuando estaba chico, recuerdo un hecho, un día llegó el director del colegio, y nos empezó a preguntar, vamos a hacer preguntas de geografía y de historia, y dice, la primera pregunta, ¿cómo se creó el mundo? Y todos nos quedamos mirando, y en ese tiempo todavía se nos podía pegar un coscacho, no sé si se les dice igual a ustedes, un tirón de patillas, ¿no? Nos tiraban los pelos por acá, porque ninguno supo contestar. Y él nos dijo fehacientemente que el mundo había sido creado por Dios en los días como lo indica el libro del Génesis. Y esa era la única verdad. Una comprensión así del texto desde la inerrancia nos habla, como me pasaba con este director del colegio, que después llegué a conocerlo muy bien, que esa interpretación de la creación del mundo, por ejemplo, no tenía errores, era así, no había otra interpretación, ¿no? Esta es una postura y una lectura fundamentalista porque partía de una comprensión errónea de la inspiración, entendida la inspiración como un dictado verbal, es decir, Dios dicta lo que tienen que escribir. Por tanto, esta forma de entender la inspiración desconocía algo tan importante
tan fundamental y tan, diría, tan significativo que no, primero desconoce la naturaleza y la formación progresiva de los textos bíblicos. Es decir, como que el texto bíblico fue creado de la noche a la mañana como un novelista que escribe hoy día, ¿no? Que se sienta frente a una computadora y escribe el texto, empieza con el primer capítulo y termina y listo. No entiende en este sentido que los autores sagrados son verdaderos autores también, porque dice que Dios es el autor, es decir, los hagiógrafos, los que escriben, ¿no es cierto?, son solamente meros secretarios. Entonces esto se contrapone a los estudios bíblicos hoy en día, donde incluso el mundo protestante entregó muchos elementos, mucho más acertados y más cercanos en realidad a los estudios críticos sobre el tema bíblico. Fíjense que la Iglesia Católica, solo a fines del 1800, funda la Pontificia Comisión Bíblica. Fíjense que en el 1800, cuando la Reforma Protestante en el 1500, ya habían empezado a hacer un trabajo de interpretación, de estudios serios respecto al texto bíblico, y la Iglesia Católica se quedó muy, muy atrasada. Hoy y en ese tiempo, sobre todo a finales del 1800, hay muchos autores biblistas protestantes, como Bullman, Kesseman y otros más, que influenciaron y aportaron mucho a esta Pontificia Comisión Bíblica fundada a finales del 1800. Entonces, esta imagen que tengo al lado, ¿no es cierto?, que sale ahí el escritor escribiendo como con dos manos, esa es la inspiración que le pone en el cerebro, ¿no es cierto?, y le dicta el texto de lo que él tiene que escribir y lo que tiene que poner en el, digamos, en el papiro, ¿no es cierto?, o en la hoja o en el lugar donde está escribiendo, ¿no? De hecho, nosotros hoy entendemos y comprendemos y leemos el texto bíblico y nos damos cuenta que contiene errores variados debido a incomprensiones, a desinformaciones y desconocimientos, incluso a distracciones. Pero fíjense, por más que tenga incomprensiones para nosotros, por más que tenga desinformación, por más que desconozca algunas cosas en lo que está escrito, eso no significa que lo que la palabra dice es falso. La Biblia puede contener errores. La Biblia puede tener incomprensiones. La Biblia puede tener elementos que son desinformación del que escribe y que el que escribió también tenía desconocimiento de algunas cosas. Pero no por eso a nosotros nos está transmitiendo mentiras. Voy a acercarme a un biblista, Eduardo Arens, biblista que vive en Perú y que hemos tenido la dicha de tenernos en algunos encuentros claretianos de Biblia en Perú. Dice él, este autor nos dice lo siguiente, dice, y esto es muy importante que nosotros y nosotras lo tengamos muy presente, esto que dice él, dice, nuestro concepto de verdad es intelectual. El bíblico es existencial. En el mundo bíblico se pensaba en términos de confiabilidad, es decir, igual a fe. No de veracidad, se refiere a la relación entre personas, no a datos u objetos. Y es con este concepto de verdad que se compusieron los escritos bíblicos. La verdad de la que se trata en los libros de la Biblia se sitúa en un nivel del mensaje que significa o quiere decir para el lector, no de los datos en sí mismos, qué pasó. Por eso, pueden tranquilamente, quien escribió el texto sagrado, el que nosotros leemos, puede tranquilamente exagerar o cambiar los datos. Proyectar nuestro concepto de verdad a los escritos bíblicos, es decir, que nosotros leamos el texto bíblico solo con el criterio nuestro, de verdad, es situarlos en un mundo conceptual que no era el del escritor sagrado, ¿no? Que no era el del suyo, ¿no? El del que escribió. Y esperar de ellos lo que no pretendía ofrecer. Hay muchas cosas que el escritor sagrado no le interesa decir. Al escritor sagrado vamos comprendiendo
como dice la inerrancia, digamos, en oposición a la inerrancia, al escritor sagrado no le interesaba decirnos si realmente la mujer fue creada de la costilla del ópalo. No es ese su tema. Al escritor sagrado no le interesa decirnos a nosotros que realmente el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser, ¿no es cierto?, que, no sé, que la destrucción de Nínive o que la Torre de Babel y todas esas cosas, al escritor sagrado no le interesa decir si eso era verdad o no. ¿Por qué? Porque lo que le interesa decir que en esas palabras, en esa figura, en esa imagen que él nos expresa, nos está diciendo otra realidad que está detrás. Por ejemplo, si yo les preguntara o nos preguntáramos cada uno de nosotros, ¿quién es Dios para nosotros? Seguramente nosotros vamos a usar conceptos que son propios a nuestra realidad y a nuestra cultura religiosa. Podríamos decir que Dios es el todopoderoso, que Dios es el omnipotente, el omnipresente, es el creador de todas las cosas. Pero si yo al hombre de la Biblia le pregunto quién es Dios, va a decir que Dios es el que lo sacó de la esclavitud de Egipto. No es un concepto, es una experiencia. Nosotros vamos a responder con un concepto, pero el hombre de Israel va a responder con una experiencia. ¿Quién es Dios para el mundo de Israel? Va a decir aquel que nos alimentó en el Egipto, aquel que nos liberó de la esclavitud, aquel que nos liberó, ¿no es cierto?, de la opresión del Nabucodonosor y nos trajo de vuelta de Babilonia y nos reconstruyó el templo. Ese es Dios, es una experiencia vital para ellos, no es un concepto. Entonces, para poder explicar una experiencia vital, el autor lo que hace es usar imágenes, relatos, quizás un poco fantasiosos, pero son necesarias para la comprensión. ¿Y por qué yo digo esto? Porque tuvimos necesidad que desde el Concilio de Trento hasta el Vaticano II, imagínense, desde el 1500 al 1963, hubo una necesidad de que el mundo católico empezara a tener una nueva concepción, un nuevo acercamiento a la comprensión del texto bíblico. ¿Por qué? Porque entendemos hoy que el mensaje global de la Biblia dice siempre la verdad. Y su verdad tiene que ver con nuestra comunión con Dios, es decir, nuestro encuentro con Dios, cómo experimentamos a Dios, cómo vivimos a Dios. No como un concepto y no solo como un hecho histórico, sino como una experiencia vital que tiene distintas dimensiones, que tiene distintas realidades, que tiene distintas situaciones. Es decir, es una verdad para la salvación. Pero fíjense que para poder llegar a esto, hubo que hacer lo que yo les comentaba recién, un largo y trabajoso camino de reflexión hasta llegar a la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II en el año 65. Porque antes de esto, todavía estábamos afirmando en el mundo católico que la Biblia era verdad histórica, es decir, era verdad según los conceptos nuestros. Hoy decimos que la Biblia sí es verdad, pero no bajo el concepto nuestro, sino como un concepto o como una realidad de la salvación. Vamos a ver algunos detalles. ¿Qué podemos decir de la Biblia y las ciencias naturales? ¿Cómo reaccionamos nosotros hoy con los conocimientos que tenemos cuando la Biblia hace afirmaciones que se contradicen con la ciencia moderna? Un poco lo que yo les decía del padre este que nos pegó los coscachos preguntándole cómo se había generado el mundo o cómo se había creado el mundo. Es raro cuando Dios dice que creó el mundo en 6 días y que creó al hombre del polvo de la tierra y a la mujer de la costilla de Adán, que hace que el sol se detenga para que Israel tenga tiempo suficiente y termine una batalla, por ejemplo. ¿Qué podemos decir cuando dice que las columnas del cielo tiemblan y se estremecen ante una amenaza de Dios? O que Dios extiende el firmamento terso como un espejo fundido. O cuando dice, por ejemplo, cosas que se contradicen totalmente con el mundo animal, que el conejo y la liebre son rumiantes, cuando en realidad son roedores.
o cuando afirma que la langosta es un bicho alado que anda en 4 patas, cuando en realidad tiene 6. Cuando dice que la víbora mata con la lengua, en el caso de Job 20:16, mientras en realidad la transmisión del veneno lo hace a través del colmillo, ¿no? Cosas que se contradicen con la ciencia moderna. Entonces, ahí nos damos cuenta, nosotros hoy, que hay elementos de ignorancia cultural. Por ejemplo, cuando el Nuevo Testamento habla de lunáticos para describir enfermedades que hoy nosotros entendemos perfectamente que son enfermedades psíquicas, o cuando hablamos de lepra para aludir a enfermedades de la piel, o cuando se habla de poseídos de un demonio, cuando en realidad se trata de un ataque de epilepsia. Por la descripción del texto nos damos cuenta de eso. En estos casos, ¿no es cierto?, se trata de un lenguaje que no resulta obvio y que requiere una justa comprensión. Cuando leemos todas esas cosas del Antiguo Testamento o leemos estos relatos del Nuevo Testamento en las perícopas, nosotros debiéramos empezar a preguntarnos por qué está hablando así. Algunas de estas afirmaciones proceden de una ciencia primitiva. Tenemos que ponernos en el contexto del escritor sagrado. Y eso es la exégesis. Nosotros tenemos que entender el texto desde el momento en que fue escrito, es decir, en su real contexto, ¿no? Para lo que nosotros nos parece falso, para el escritor sagrado no lo es. Era su ciencia, era cómo entendía el mundo en su tiempo. Y no saber reconocer esto es negar el proceso histórico en que se desarrolla la revelación. ¿Qué quiero decir con esto? Que la revelación es un proceso histórico, no es algo que en un minuto yo estoy sentado en un escritorio, como le pasó al escritor sagrado, como afirma la inerrancia, estoy sentado en un escritorio, Dios me habla y Dios me revela lo que tengo que escribir. No, cada uno de nosotros tiene un proceso de revelación, porque desde que somos pequeños hasta que llegamos a ser ancianos, el Dios que vivimos, el Dios que experimentamos, no es el mismo Dios de la juventud al mismo Dios cuando somos adultos y mayores. Porque las experiencias de vida van cambiando y van moldeando nuestra experiencia de Dios. Bueno, al pueblo de Dios le pasa exactamente lo mismo. El pueblo que relata sus historias y sus experiencias de Dios, lo relata según sus acontecimientos, sus historias y sus experiencias, ¿no? Entonces, frente a estos problemas, se han propuesto algunas posturas inaceptables. Veamos 3 en este caso, ¿no? Hay quienes afirman que la Biblia siempre tiene la razón. Esta es una opinión fundamentalista, porque se deduce que las ciencias son discutibles, es decir, le restan el valor a las ciencias, que no son la última palabra y por lo mismo deben someterse a un juicio a lo que dice el texto bíblico, que no se equivoca nunca. Es decir, el texto bíblico condiciona la comprensión científica. Sin embargo, como le pasó a Galileo Galilei, aunque Galileo se equivocara al decir que el Sol estaba quieto, ojo, aunque Galileo se equivocara que el Sol estaba quieto, tenía más razón que la Biblia cuando él explicaba a sus contemporáneos renacentistas su teoría. Acuérdense todo lo que le pasó a Galileo al decir, ¿no es cierto?, que el Sol era el centro del universo y no la Tierra. Decir, por ejemplo, también es otra postura, decir que en la Biblia no existen conflictos. Esta es una postura concordista, la anterior era fundamentalista, esta es una postura concordista. Lo que la Biblia dice corresponde siempre a alguna verdad científica, es decir, le buscamos como el acomodo, ¿no? Si se dice que son 6 días de la creación, deben corresponder seguramente, dicen estos, si no es a 6 días como los nuestros, al menos a 6 grandes etapas evolutivas. Si los peces son creados antes que las aves, según el relato bíblico, se está mencionando, dicen, se está mencionando allí por adelantado el evolucionismo clásico. Los restos del arca de Noé
deben estar todavía ahí en algún punto del monte Ararat esperando a algún arqueólogo. Bueno, ahí tenemos esa imagen satelital que dice que en el monte de Ararat está todavía el arca de Noé, entonces hay que excavarlo porque el texto dice que realmente el arca de Noé existió y es verdadero. Es histórico. Dios dice verdades a medias para sus hijos pequeños e ignorantes. Esos hijos pequeños e ignorantes somos nosotros y nosotras. Esta corriente da una opinión así aparentemente atractiva y piensa que Dios dice las cosas inexactas, a medias, para que le puedan entender. Es decir, no podemos entender a Dios totalmente y plenamente. No podemos entender una creación en 6 días. Una creación debe ser del ser humano a partir del barro. Pero vemos que esta opinión no da cuenta de las innumerables, ojo, esto es súper importante, esta comprensión del texto bíblico, diciendo que Dios da su mensaje a medias para que vayamos entendiéndolo poco a poco, eso es una total ignorancia y desconocimiento, y esto lo aplica y lo presenta muy bien la Dave Bergun, que nos da cuenta de los innumerables géneros literarios de la Biblia, entre los cuales el mito, la saga, las leyendas y los símbolos, sobre todo en el texto del Génesis, juegan un papel muy, muy, muy importante. Por lo tanto, esos relatos de la creación, como yo les comentaba, parten más bien de una inspiración humana, fíjense, una inspiración humana que tiene intereses litúrgicos teñido de una fuerte influencia mesopotámica. Es decir, los relatos de la creación y todos los relatos que hay del Génesis 1, 1, 11, nos vamos a dar cuenta que son relatos propios de la cultura de la época. Son relatos propios, ¿no es cierto?, del mundo cananeo, del mundo egipcio, porque lo vamos a encontrar en todos los relatos de la creación que existen en la humanidad. Por eso, un acercamiento a la Biblia tiene en cuenta que las afirmaciones científicas de la Biblia no son revelación divina. Son solo expresiones literarias de las culturas de la época en que se redacta el texto. Es decir, el fenómeno religioso, ¿no? Acuérdense que toda la humanidad, todo el hombre, toda mujer tiene una experiencia religiosa y tiene una experiencia de Dios, independiente que sea la experiencia del Dios de Israel, de la cual deducimos y comprendemos que lo esencial de la Biblia no es una verdad científica, sino la verdad para la salvación. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que a lo largo del tiempo en que se va escribiendo el texto sagrado, el tiempo de la redacción, la Biblia fue como adecuándose a diversos modelos de comprensión del mundo para expresar su mensaje salvador. Creo que es muy importante tener en cuenta que nosotros no leemos, lo podemos hacer, pero no leemos la Biblia como un texto científico. No leemos la Biblia como un texto histórico, sino que nuestra lectura y nuestra comprensión y nuestro acercamiento al texto bíblico lo hacemos desde la fe. Esa es nuestra lectura y esa es nuestra mirada. Por eso creo que también es tan importante decir, creo que el primer día hubo ahí un diálogo sobre los textos bíblicos, ¿no? Yo creo que no hay texto bíblico malo, por mi experiencia. Todo texto bíblico es bueno para el que lo lee. Lo que cada uno tiene que buscar, cuál es el texto bíblico que más le adecua. Porque pasa que también la redacción, o digamos como las nuevas versiones bíblicas, van respondiendo también a un contexto y a una realidad diferente. Por eso es que existen dos tipos de redacción, dos tipos de versiones bíblicas o de nuevas lecturas, yo diría, que es una semántica, es decir, aquella traducción bíblica semántica busca fundamentalmente una
traducción directa de los textos originales del texto bíblico, es decir, de las lenguas originales del texto. Es decir, como que si nosotros, casi la mayoría hablamos español, hoy en día quisiéramos acercarnos a algunos libros, no sé, de la Edad Media, y los leemos en su lenguaje original, en la lengua española clásica, seguramente no entenderíamos nada. Pero existe otra manera, que es la redacción o la interpretación o la relectura bíblica, que es una nueva versión, ¿no es cierto?, que es contemporánea y que tiene que ver más con un desarrollo contextual. Es decir, hoy en día vamos a encontrar muchas Biblias que nos hablan, ¿no es cierto?, en un lenguaje más cercano, como podría ser la palabra, la Biblia del pueblo de Dios, o la Biblia del peregrino, o la Biblia de Jerusalén, o Dios habla hoy, o la Biblia latinoamericana, porque nos quieren hablar al contexto nuestro y en nuestro lenguaje, ¿no? Entonces eso es un desarrollo, ¿no es cierto?, interpretativo diferente. Y esto tiene que ver también con esto, ¿no? Porque nuestra lectura es una lectura de fe. Entonces, como dice Galileo, o como decía Galileo, la Biblia no nos enseña cómo está hecho el cielo. No es su intención. La Biblia lo que quiere es decirnos cómo llegar al cielo, es decir, cómo hacemos un proceso de lectura desde la fe. ¿Qué podemos decir sobre Biblia y historia? Aunque yo decía, nosotros no nos acercamos al texto bíblico desde una lectura histórica, pero hay quienes sí lo hacen buscando historia en el texto bíblico. Conviene recordar, ¿no es cierto?, que a veces los autores de la Biblia cometen profundos y tremendos errores históricos. Confunden fechas, confunden personajes, establecen parentescos que no existen, por ejemplo, en el caso de los patriarcas y de las matriarcas, transforman los acontecimientos, por ejemplo, el paso del Mar Rojo, etc. Hay muchas cosas, ¿no? Con el fin de favorecer el sentido, resaltar la verdad que para ellos es importante, ¿no? ¿Qué es lo que quieren decir? ¿Qué es lo que quieren contar? Cuando ellos quieren decir, por ejemplo, que Dios los salvó y los liberó de Egipto, construyen el texto del paso del Mar Rojo que se abre en dos. A lo mejor ese no fue un acontecimiento histórico, pero sí, lo valioso de eso es que Dios actuó para liberarlos. Todo se entiende perfectamente a partir de la cultura de la época, ¿no? Tenemos que entender que el texto está escrito en una época y en un contexto específico, de las intenciones literarias del autor y del género literario que utiliza. Creo que seguramente, no sé si ya lo vieron, pero tendrían que ver géneros literarios, ¿no? Porque es importante. Un caso típico, por ejemplo, son los milagros narrados en la Biblia. Por ejemplo, las plagas de Egipto, el maná, el agua de la roca del desierto, cuando Moisés le pega a la roca y sale el agua, o cómo se derriban las murallas de Jericó, o los milagros de Elías y Eliseo. En fin, hay muchos, ¿no? Y esos son entendidos desde esta realidad, porque quieren favorecer el sentido o resaltar la verdad que para ellos es más importante. Y esto recordemos, porque lo que yo les decía antes, cada pueblo tiene leyendas maravillosas para contar sus orígenes. La Ilíada, por ejemplo, y la Odisea en el mundo helénico, las leyendas y los escritos nibelungos de la cultura germana, o el Texcaltiploca o Quetzalcoatl en el mundo mexicano, ¿no? Creo que azteca, o por ejemplo acá en el sur el tema de la Filú en el mundo mapuche, ¿no? Estos relatos, no hay siempre objetividad, sino más bien hay intención de engrandecer a los personajes claves, ¿no? O cuando el Quetzalcoatl, ¿no es cierto?, de la serpiente emplumada, ¿no es cierto?, y nos habla de ese personaje. Esto lo sabemos nosotros, y nos damos cuenta nosotros, y no nos molesta ni nos incomoda estos relatos de nuestros pueblos originarios, porque sabemos que detrás de eso nos quieren contar y nos quieren transmitir una verdad diferente, o nos quieren contar una verdad, ¿no es cierto?, que no es como está escrita, ¿no? Bueno, con la Biblia a nosotros nos debería pasar exactamente lo mismo. Lo que nos quiere transmitir la Biblia no es un hecho histórico,
verdadero, así como se relata, sino que lo que nos quiere transmitir es un mensaje religioso. Es la irrupción novedosa de Dios y salvadora de Dios en la historia de los hombres y de las mujeres. Otro caso es el tema de la Biblia y los problemas morales. Muchos relatos bíblicos podrían escandalizar a algún lector, a más de algún lector, ¿no? La Biblia contiene narraciones de una moralidad bastante primitiva, y aún en personajes tan importantes como Abraham, ¿no es cierto?, que miente exponiendo a su esposa al adulterio, a Jacob, que engaña a su hermano, a David, que comete homicidio con la persona de Urías para tener a su mujer. En fin, hay tantos relatos que en realidad nos cuestionan la moralidad. Pero claro, es porque la estamos mirando desde el día de hoy. Pero tenemos que entenderla desde el contexto histórico y cultural de la época. A partir de textos aislados de la Biblia, alguien podría justificar, por ejemplo, la esclavitud, la poligamia, la venganza, el genocidio, el racismo. Pero eso, fíjense, sería desconocer la dinámica interna de la escritura, que va pasando de estados más primitivos de la religión a otros más desarrollados, hasta llegar, ¿no es cierto?, a la ley del amor en Jesús, ¿no?, y en el de las bienaventuranzas de Jesús. De hecho, ningún texto separado. Nosotros, fíjense, hay ciertos movimientos fundamentalistas que encuentran textos para justificar situaciones morales, juicios morales, ¿no es cierto?, y de comportamientos éticos que están fuera del contexto en el que son narrados por el desconocimiento del contexto en que fueron escritos y en el momento en que fueron escritos, ¿no? Cuando separamos el texto y le damos un valor absoluto, este pierde su sentido en una lectura global de la palabra. Es decir, no estamos buscando un encuentro con Dios y su verdad, sino que en el fondo estamos justificando la esclavitud, la poligamia, la venganza, el genocidio o el racismo. Y por supuesto también, la Biblia también tiene problemas teológicos, a una mirada, a una primera mirada, ¿no? Nos llama, por ejemplo, la atención la imagen antropomórfica que le atribuye a Dios rasgos humanos, ¿no?, de Dios presentes en la Biblia. Por ejemplo, en el Génesis nos dice que Dios es un jardinero, que es un alfarero, que es un sastre, que es un médico, que es un amigo, que es un juez, que se irrita, que perdona, conversa, que discute, que se arrepiente, y que se hace invitado a comer en la casa de Abraham y le cuenta sus proyectos, ¿no? Obviamente esto detrás está hablando de otra cosa, de otra realidad, de otra experiencia. Por ejemplo, también vemos en algunos textos cómo el texto sagrado se convierte en un nacionalismo por el mundo Israel, el pueblo de Israel, ¿no?, donde dice que Dios elige a Israel y despoja a los demás pueblos. Esto no es tan cierto, porque si uno empieza a leer el texto y empieza a leer toda la narrativa del texto, Israel se percibe que antes de ser un pueblo existe una sola humanidad salida de las manos de Dios. Que el Dios le ama y juzga a Israel como cualquier otro. De hecho, el plan de Dios en los textos del Antiguo Testamento es que el plan de Dios, Israel, debería haber sido el mediador de salvación para todas las naciones. Podemos encontrar, ¿no es cierto?, entonces que la revelación bíblica no es algo estático ni monolítico. Es decir, que hoy esto fue lo que dijo Dios y así quedó, ¿no? Hay una comprensión, un proceso de esa revelación. Entonces, este proceso de descubrir que la revelación no es estática ni monolítica se opone profundamente al concepto de narración, de revelación de la inerrancia, como un dictado donde Dios es el único autor y donde el escritor sagrado es un mero secretario, donde la experiencia de vida, la experiencia cultural, la experiencia social y religiosa del que escribe no tiene importancia. Por eso también está sujeta esta revelación a cambios en la medida que el hombre puede comprender la naturaleza de Dios, porque el Dios de Israel,
del que salen de Egipto no es el mismo Israel, el mismo Dios que viven los profetas, por ejemplo. Hay un cambio, hay un proceso de descubrimiento y de experiencia nueva de Dios, ¿no? Y van descubriendo, obviamente, también cuál es el plan de Dios sobre la humanidad. Entonces, ¿qué es entonces la Biblia? Desde esta comprensión nueva de la revelación y no con este peso que significó el tema de la verdad de la Biblia, que la Biblia no comete errores de la inerrancia. Y que yo les decía que es todo un proceso largo de la Iglesia, desde el Concilio de Trento prácticamente hasta el Vaticano II, con la Constitución de Verbum, que nos cambia, ¿no es cierto?, el concepto, el acercamiento y la manera de leer la palabra. Es decir, nosotros, vuelvo a insistir, no leemos la palabra de Dios como un documento histórico, no usamos ese lente, tampoco lo usamos como un documento científico, sino que nuestra lectura es una lectura desde la experiencia de la fe. Bueno, vamos a partir de lo que decir que no es la Biblia. La Biblia no es un texto de ciencias naturales. Los escritores de la Biblia pusieron allí conocimientos rudimentarios sobre el origen del mundo y del hombre, pero lo que sí es permanente en el mensaje, ojo con esto, el mundo y la humanidad son obra de Dios. Y su destino se ve comprometido desde el inicio por el deseo de autonomía del hombre, ¿no? Todo este texto de los padres Adán y Eva, ¿no? La Biblia tampoco, yo les decía, nosotros no nos acercamos a leer la palabra como un texto histórico y por tanto la Biblia no es un libro de historia universal, a pesar de que tiene un carácter de universalidad que reviste en algunos pasajes de la Biblia, sobre todo del Génesis. La historia que se narra se efectúa en un sector bastante reducido del mundo, no es todo el mundo, sino que es solo el mundo conocido de la época, que es el Próximo Oriente o el Cercano Oriente, que es el único mundo que conocen los autores. Ellos no conocen quizás Asia, no conocen América o lo que era América, el Nuevo Mundo, no conocen mucha parte de África, solo el norte de África, ¿no? Es bastante reducido esta mirada que tienen los autores sagrados, ¿no? Y se centra en las relaciones de los protagonistas, Israel con los imperios vecinos, es decir, Israel se relaciona con Egipto, con Asiria, con Babilonia, con Persia, con Grecia y Roma, porque ese es el mundo que conocen en esa época. Del resto no se dice nada. Esta historia de Israel no es como nosotros entendemos una historia. Allí los hechos están al servicio de un mensaje religioso y que no les importa que sean exactos, ¿no? Y tampoco, bueno, la Biblia tiene como objetivo un curso sistemático de teología o moralidad. En la comprensión de Dios, el cómo entiende a Dios y cómo entiende su manera de vivir, es también un proceso, ¿no? Es un desarrollo. Y por tanto, no es un recetario donde están todas las respuestas a las inquietudes y problemáticas modernas, como la eutanasia, la clonación, la globalización o el aborto, o la contaminación ambiental. Al escritor sagrado no le preocupan estos temas, no es su tema, no es su preocupación. El escritor sagrado no está preocupado por el tema del género, el escritor sagrado no está preocupado por el tema de la contaminación ambiental, no es su problema. En su contexto, estos no son problemas. Por eso decimos que el mundo del hombre de la Biblia y de la mujer de la Biblia es muy diferente al que nos toca vivir hoy nosotros. Por eso cuando nosotros leemos un texto del pasado, decimos que es palabra de Dios, porque cuando decimos palabra de Dios, hacemos un acto hermenéutico de interpretación del texto para el hoy. Ayer Dios dijo algo y el escritor sagrado así lo entendió, y ese escritor que transcribió su experiencia de Dios en un contexto, hoy nosotros hacemos una interpretación del texto para el hoy que nosotros vivimos. La Biblia es, por tanto, entonces, es un testimonio de fe de un pueblo que se dejó conducir y salvar por Dios y se hizo paradigma de todos los pueblos de la tierra, ¿no? Este paradigma del modelo de interpretación y de conocer y de entender algo. Entonces decimos, la Biblia es un testimonio de fe, es una experiencia de fe de un pueblo. Por tanto,
La Biblia no es un texto de ciencia, no es un texto de historia y no es un texto de moralidad ni de una teología acabada, ¿no? Porque es una comprensión permanente de Dios. Veamos algunas cosas interesantes. ¿Cómo voy de tiempo, Yola? Vas bien, Yola. hay tiempo. Ya. Veamos algunas cosas interesantes, así como para comprender lo que yo les quiero decir con respecto al tema histórico. Caso concreto, vamos a avanzar. Hay en el Antiguo Testamento relatos que podrían confundirse con obras históricas. Ojo con eso, ¿eh? Nosotros podemos leer, acercarnos a algunos textos y los podemos tomar como algo histórico, ¿no? Si se lee de forma distraída, es decir, si no nos acercamos en realidad al contexto del libro propiamente que vamos a leer. Por ejemplo, el caso del libro de Judith, que es un relato ampliado, de hecho, bueno, es un libro, en el que aparecen acontecimientos políticos, batallas, un asedio y variados nombres de personajes. Yo creo que todos por lo menos sabemos y conocemos el texto de Judith y hemos conocido algunas cosas de ello. Miren, Judith 1.1. Todo esto que parece una historia, propiamente tal, es el revestimiento de una tesis acerca de la intervención de Dios, ¿no? Cómo entendieron a Dios en este momento de la historia de la salvación en un momento particularmente dramático que vive el pueblo. Ya la introducción del libro nos deja perplejos, que empezamos a mirarlo bien. Dice en el capítulo 1, versículo 1, el año 12 del reinado de Nabucodonosor, que reinó sobre los asirios en la gran ciudad de Nínive. Ese es el elemento. Si lo leemos así a simple vista, nosotros decimos, este es un dato histórico, porque nos habla de un año, de un rey, de un reino y de una ciudad. Solo este versículo tiene 1.000.000 de cosas inexactas, que es como si nosotros hoy dijéramos, en el año 2028, 8 años del mandato de Abraham Lincoln, rey de Suecia, en la gran ciudad de Estocolmo, en plena Unión Europea. Es lo mismo. El año 28 va a venir. 8 años de Abraham Lincoln, bueno, no sé cuántos años vivió Abraham Lincoln como presidente antes que muriera, creo que fueron menos de 4. Hay un rey de Suecia, pero no es Abraham Lincoln. Está la ciudad de Estocolmo y está la plena Unión Europea. Abraham Lincoln ni conoció la Unión Europea. ¿Y por qué pasa esto? Todo esto nos indica que el autor, en este caso el que está detrás del libro de Judith, no está interesado en narrar la historia como aconteció realmente, sino que lo que hace es tomar textos bíblicos antiguos, especialmente de los profetas, para aplicarlos a una nueva situación. Por ejemplo, yo hablé del 2028, rey de Suecia en plena Unión Europea. Eso es algo actual. Pero estoy trayendo un personaje antiguo como es Abraham Lincoln para meterlo dentro de una historia. Si este texto del 28, 8 años de Abraham Lincoln, todo lo malo, lo leen dentro de 100 años, lo más probable es que es verdad. ¿Por qué decimos que tiene irregularidades solo este primer versículo? Primero porque Nabucodonosor no era rey de Nínive, sino de Babel, y no reinó sobre los asirios, sino sobre los babilonios. Además, fue su padre, Nabopolassar, el que conquistó Nínive, y que puso fin al reino de los asirios. Lo que históricamente hizo Nabucodonosor, que es el que nos narra el versículo 1 del capítulo 1 de Judith, fue destruir Jerusalén en el 586 y decretar el destierro. Pero esto sucedió en el año 18 del reinado. ¿Por qué es importante lo que nos quiere decir? Es porque en la cultura de la época, cuando se escribe el libro, hay plena conciencia de lo que significó para el pueblo de Israel
la destrucción de Jerusalén en el 586 por Nabucodonosor, que están, ¿no es cierto?, viviendo toda esa situación del exilio. La destrucción de la ciudad era, por lo demás, una fecha conocida por todos y tristemente recordada, ¿no? La ciudad de Nínive era para la tradición bíblica el prototipo, fíjense, el prototipo del orgullo humano opuesto a Dios. Holofernes era el general de Nabucodonosor, si se recuerdan del relato de Judith, que encarna las fuerzas malignas que enseñan con el pueblo, que se ensañan con el pueblo elegido de Dios, y en esta ocasión simbolizado en la figura femenina de Judith. Ante el poder pagano se enfrenta la sagacidad y la confianza en Dios de esta heroína que es heroína judía que logra una victoria admirable, ¿no? Si se dan cuenta cómo se cruzan historias, se cruzan relatos para poder contar algo, para poder relatar algo de la intervención de Dios. No importa el relato histórico como nosotros lo entendemos hoy, lo que importa es la transmisión de la verdad de la intervención de Dios. Entonces, como nos dice la Constitución de Ibergun, la Biblia es una verdad. Sí, es verdad, es una verdad, pero es una verdad para la salvación. La Constitución de Ibergun dice que nos ha dado la clave, ¿no es cierto?, para poder entender. Por eso estamos hablando del hermenéutica, para poder comprender definitivamente la verdad significa de la Biblia, ¿no? ¿Cuál es la verdad específica de la Biblia? Y dice, como todo lo que afirman los hagiógrafos o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para la salvación nuestra. Más adelante nos dice, Dios habla en la Sagrada Escritura por medio de hombres y el lenguaje humano. Ojo, esto es muy, muy, muy importante para entender y no caigamos en el problema de la inerrancia. Dios habla en la palabra, pero a través de hombres y mujeres en un lenguaje humano. Por lo tanto, quien interpreta la Escritura, es decir, nosotros quienes leemos la Escritura, tenemos la Escritura para conocer lo que Dios quiso comunicarnos. Tenemos que estudiar con atención lo que el autor quería decir y lo que Dios quería dar a conocer con dichas palabras. Lo que yo le explicaba del versículo 1.1 del libro de Judith. ¿Qué nos quiere decir el autor o la autora sagrada que está detrás de ese texto con respecto a lo que Dios actuó y cómo Dios intervino en la historia del pueblo? Y por último, para descubrir la intención del autor, hay que tener en cuenta, entre otras cosas, los géneros literarios. ¿Por qué? Porque la verdad se presenta y se enuncia de diverso modo en obras de diversa índole, ya sean históricas, ya sean libros proféticos o libros poéticos, o en otros géneros literarios que están y que se encuentran en la Biblia. Por último, la palabra de Dios se encarna en la palabra humana. Es decir, el texto sagrado que nosotros hoy leemos está impregnado de realidades humanas. Y de ahí que no sea una palabra perfecta, no es absoluta y tampoco es definitiva, sino que está abierta a nuevas explicaciones. En este sentido, hoy en día tenemos muchos estudios exegéticos, arqueológicos, que nos acercan a descubrir la real intención que tenía el autor sagrado para escribir lo que escribió. En lo tocante a la historia o la ciencia de la Biblia puede contener inexactitudes. Puede ser que se equivoque, pero en cuanto al tema de la fe y de la salvación, es decir, la dimensión religiosa, la experiencia de fe del pueblo de Israel, la Biblia está libre de error. A diferencia de la inerrancia. Ojo con eso. Entonces, hay que olvidarse de esa ecuación que muchas veces decimos
lo histórico es verdadero y cuando no es histórico es falso. Eso no lo podemos aplicar en la Biblia. Por eso los conocimientos de los géneros literarios nos ayudan a un acercamiento real y verdadero al contenido de una verdad que responde a interrogantes e inquietudes más profundos de la humanidad y del pueblo que vive la experiencia de Dios. En ese sentido, bueno, yo les comentaba que la arqueología, ¿no es cierto?, nos ha ayudado mucho y nos va poniendo y nos va acercando a conocer, ¿no es cierto?, la realidad cultural y religiosa, política y social de la sociedad o del tiempo, ¿no es cierto?, en que fue escrito el texto sagrado. Bueno, debemos entonces nosotros cambiar nuestra óptica, vale decir, nosotros tenemos que tener claridad que al acercarnos a la Biblia, para conocer su verdad específica, o sea, la verdad de la salvación, como nos recuerda la Dei Verbum, no verdades parciales de tipo histórica o científico que ella no tiene para qué ofrecer. O sea, la Biblia no tiene por qué responder a cosas históricas y científicas, ¿no? Así que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, muchas gracias. Nuevamente No sé si... agradecemos a Jaime que nos ha iluminado con mucha sabiduría y con mucha sencillez este tema tan, a veces tan difícil de explicar, pero creo que lo tenemos que tener en cuenta para nuestras interpretaciones bíblicas. Entonces, Yolanda ahorita nos va a hacer el favor de ir coordinando las preguntas. Vamos a tratarlas bueno, están dirigidas hacia Jaime. Y entre Yolanda, pues Jaime y su servidor vamos a tratar de contestar. Si no sabemos los tres, le preguntamos después al padre Manuel. Muy No bien, sabemos, nos lo inventamos. exactamente. Entonces, adelante, pueden levantar su mano Gracias, virtual Jaime. Sí, o su por mano favor, física, vayan por levantando favor. sus manos. Porque si no preguntan ustedes, Jaime les va a preguntar. Ok, por ahí, Exactamente, Yamilet. Jaime. Adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es que cuando puso la filmina que hablaba sobre la Dei Verbum, pues yo no manejo mucho sobre la Dei Verbum, pero ahí salía el año en el que fue hecho y eso, pero no alcancé a anotar. No sé si podrían volver a poner la imagen o cuando vuelva a ver el video. Bueno, la Dei Verbum es un documento, una constitución del Concilio Vaticano II. Si tú buscas, por ejemplo, los documentos del Vaticano II, lo vas a encontrar. La Dei Verbum es una de las tres constituciones, creo que son tres constituciones, y del año 65, 1965. Bueno, gracias. Pero tú entras, tú puedes entrar en Google, a San Google, y pones Dei Verbum y te va a aparecer el texto. Bueno, Este documento, no sé si está Yola puesto ahí en esto de la introducción de la Biblia, como lectura complementaria básica, digamos. O sea, si nos acercamos a la Biblia, a la lectura y al estudio de la Biblia, no podemos dejar de tener como referente el documento de la Dei Verbum. Sí, como dice Jaime, yo usualmente durante este curso lo que comienzo con el decir de que la iglesia como institución ya nos dio permiso de preguntar, ya nos dio permiso de estudiar. Siempre creo que los católicos hemos tenido ese miedo y desde niños nos han nuestras propias familias influenciado en el hecho de que no debemos preguntar, de que es pecado, de que solo se cree y no hay nada que dudar ni preguntar. Para mí una manera fácil de decirle a la gente es no temas, ahí está, el permiso ya está en un documento, puedes preguntar y puedes estudiar. Entonces sí se les recomienda a todos que están tomando el curso que se refieran al documento para que lo lean y ahí nos dice bajo qué métodos podemos estudiar la Biblia. Exacto, y solamente añadir que por historia este fue el último documento que se aprobó del Vaticano II. Había mucha polémica precisamente tratando de descifrar qué se le puede preguntar a la Biblia, cómo podemos interpretarla, etcétera. Entonces, pero creo que se logró hacer un gran esfuerzo y es el documento que tenemos y lo pueden bajar del internet, ¿no? Bueno,
Gracias. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Creo que quedaron impactados. Pregúntenle a Muchas Jaime. gracias. Muchas gracias. Lo Ya de, podemos cerrar. No denles tiempo de pensar. A ver. sí. Bueno, a mí me causó mucha impresión lo de la inerrancia, que no hay error, pero luego después habla de otro. Sí hay errores porque no es un libro histórico, porque no es un libro de ciencia. Entonces, pues ahí comprender eso, para mí es una palabra nueva, eso de la inerrancia, que no hay error en la Biblia. Sí, eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, uno va adquiriendo algunas terminologías que va conociendo, como por ejemplo el caso de inerrancia, como exégesis o hermenéutica. Y como tú dices, ¿no? La inerrancia tiene como fundamento decir, ¿no es cierto?, que en la Biblia no hay errores, ¿no? Bueno, pero después en el proceso, incluso la de Verbum también nos comenta, nos permite decir que sí hay errores, porque la Biblia no es un documento o no es un texto que esté preocupada por decir las cosas tal cual como son o como pueden haber sido, porque también responde a un tema cultural, social, ¿no es cierto? Y que tiene toda una influencia de los pueblos de la época y de su tiempo. Entonces, no podemos ir con categorías nuestras a leer el texto, que yo le decía, los lentes que nosotros leemos el texto es, nosotros no leemos buscando historia, no buscamos la verdad como nosotros entendemos la verdad hoy, sino que nuestra mirada y nuestro acercamiento al texto es desde la fe. Y ahí nos damos cuenta que el escritor sagrado en realidad no es un historiador, no es un arqueólogo, no es un científico, sino que también, como tú y como yo, el escritor sagrado es un hombre que también, y una mujer que tiene una experiencia de fe. Y esa es la que transmite en un momento determinado de la vida de su pueblo. Gracias, Jaime. Por ahí, Teresa Cavadas tenía la mano levantada. Y yo nada más quería pedirle a Jaime si nos podría ampliar un poquito esto del concepto de la salvación, porque, bueno, nos mencionaba que la Biblia hay que leerla desde esa perspectiva, ¿no? Como un texto que nos lleva a este tema de la salvación. Entonces, pues, no sé si pudiera compartir el concepto que él maneja sobre salvación. A ver, creo que no es fácil hablar de la salvación, ¿no? Porque podríamos entender la salvación como desde la utopía, ¿no es cierto? Como que algo que va a venir más adelante, ¿no? Como que vivamos lo que vivamos, ¿no es cierto? Pero la salvación viene después. Pero yo creo que la salvación hay que entenderla desde el proyecto de Dios, este proyecto que yo decía, ¿no es cierto?, como el proyecto de Dios para el pueblo de Israel, pero que también es para toda la humanidad y que en Jesús se concretiza, ¿no es cierto?, en el proyecto del reino de Dios. Yo diría que la salvación, en mi experiencia de fe, y cada vez que me meto en el mundo de lo bíblico, voy descubriendo que la salvación en realidad es hacer realidad y vivirlo lo más posible el proyecto de Dios, que es el proyecto que nos propone, el proyecto del Padre que Jesús nos presenta en los evangelios. Y eso es un proceso dinámico, no es algo que yo hoy día descubrí el reino, no lo descubrí hoy día, lo descubro hoy día para empezar a caminar y vamos a ir dándonos cuenta que nuestra experiencia de Dios, nuestra experiencia de reino es algo dinámico que va teniendo mucho tiempo de caminada. No sé, no sé si te contesto, Teresa, pero te lo contesto desde mi experiencia, ¿no? No, sí, claro. Obviamente la experiencia es importantísima para poder llegar a esa certidumbre, ¿no?, con la cual usted habla. Muchísimas gracias. Sí, yo solo quería agregar que hay una hoja que también por ahí a veces estudiamos que se llama Historia de la Salvación del pueblo de Dios o del pueblo de Israel,
y empieza desde los 2000 años antes de Cristo y cómo se va dando sus historias y cómo ellos van descubriendo a Dios y cómo ese Dios va evolucionando a través de su caminar, que tiene que ver con la revelación y cómo nosotros vamos asimilando a ese Dios a partir que pasa el tiempo, a partir de la cultura, de los cambios, etcétera. Y lo que dice Jaime, ahora aplicado a nosotros, cómo nosotros vamos encontrando ese caminar con Dios, ese aferrarnos a sus enseñanzas, a ese seguir a Jesús, que es la manera como nosotros nos sentimos salvados o nos sentimos de alguna manera en ese lado de los buenos, ¿no? De los que obran de acuerdo a la voluntad de Dios. Por ahí Juan Francisco Salcedo también quiere hacer alguna pregunta. Gracias, buenas noches. Yo voy con dos preguntas tangenciales más. La una, si Jesús fue judío. Y la segunda es, ¿por qué Jesús decidió nacer en Nazaret? ¿Y por qué no decidió nacer en Quito, Guayaquil, Bogotá, Cali, el Cusco o Lima? O Santiago de Chile también, porque está el sacerdote chileno. Bueno, es como preguntarnos, Juan Francisco, me parece que tú eres mexicano, ¿no? No me trates mal. Soy ecuatoriano. Ah, ¿y de dónde? No nos ofenda, por favor. De aquí, A ver. de la carita de Dios, que es Quito. Ah, Quito, bueno, muy bien. Bueno, y naciste en Quito, porque yo le podría decir, ¿y por qué no naciste en Riobamba? Porque yo quería nacer en Quito, pues yo quise nacer en Quito. Entonces le pedí a mi papá y a mi mamá que me hagan nacer en Quito. No, bendición hubiera sido que hubiera nacido en México. Ay, pues no. En Yuriria podrían, o en Guanajuato. En Guanajuato. Bueno, mira, que es una pregunta. Jesús es judío porque nació ahí y ahí vive su existencia, su realidad humana, su experiencia profunda de fe. Y no sé por qué no nació en otra tierra, es tan circunstancial, ¿no? Yo quisiera agregar, sí, Yolanda. bien, para mí no es como que él escogió, etcétera. Estamos siguiendo realmente el caminar de una persona que por azar del destino nació allá. Nos apegamos a una historia que fue quedando por escrito, que fue quedando en la memoria de las personas, que se fue transmitiendo, que se fue extendiendo. Y para mí eso es como un tipo de casualidad, como hubiera podido a lo mejor en alguno de nuestros pueblos haber uno de nuestros líderes religiosos o nuestros líderes comunitarios que hubieran destacado y de cuya historia se hubiera empezado a escribir o se hubiera conservado. Por ejemplo, al llegar la colonización a América, teníamos nuestras historias de nuestros pueblos, teníamos todo a lo mejor luchas, religiones, etcétera, pero por desgracia fueron apagadas y todo fue destruido y por eso no quedó nada. Sin embargo, de esta religión, en esta cultura, esto quedó allí escrito, pero a lo mejor si no hubiera pasado así, hoy hubiéramos podido decir, bueno, pues que estábamos siguiendo por ahí a Huitzilopochtli o a alguno de nuestros héroes de nuestras culturas, pero no se pudo conservar nada de eso y pues no se dio así. Pero realmente para mí es mera coincidencia y es una religión que conservó todos sus escritos y que se extendió y que por medio de la colonización llegó acá y por eso hoy en día estamos siguiendo todo esto, pero no es tanto como si precisamente fue Jesús que decidió nacer allá o decidió nacer acá, fue una casualidad, hubiera podido ser en cualquier parte y en cualquier religión. Muy bien, también quiero añadir con ellos que cuando di este curso allá en Sudamérica, en Perú y Bolivia, les dije esta expresión, ¿no? La Biblia no fue escrita para nosotros, no fue escrita para mexicanos, ecuatorianos, chilenos, argentinos, para nadie de nosotros ni nosotras, ¿no?
fue escrita para un pueblo específico, con una cultura específica o varias culturas específicas, con varios problemas específicos que ya nos aclaró muy bien Jaime. Y es esto, ¿no? Ellos nunca pensaron que la íbamos a leer después de 2000, 3000 años. Fueron tradiciones orales, como ya lo han explicado, que se fueron contando, que poco a poco se fueron escribiendo y es lo que aceptamos dentro del canon. Pero ellos nunca se imaginaron que sus escritos, sus tradiciones, su cultura, su religión, la íbamos nosotros a practicar después de estos 2000, 3000 años, ¿no? Entonces, esto es también parte de la historia, de la manera que debemos entender estos escritos. Tengo por ahí algunas preguntas en el chat. Exacto, gracias. Dice una, las leyes del Levítico en los grupos fundamentalistas siguen vigentes con sus formas de llevar su indumentaria. No sé, yo no entiendo muy bien la pregunta, no sé si la entiendes tú, Jaime. O si Jaime Ciceri, que la está haciendo, quiere tomar la palabra y explicar un poquito más. Okay. Yo entiendo que, a ver, las leyes del Levítico desde el mundo fundamentalista siguen vigentes, es decir, hay muchos grupos religiosos que leen los textos del Levítico, las leyes y las normas, y las siguen aplicando hoy como si fueran escritas para ellos, ¿no? Entonces, y esas leyes además las aplican al resto, ¿no? Entonces creo que ahí hay una de las cosas que hay que realizar, lo mismo que decía Gerard, ¿no? La Biblia no fue escrita para nosotros y esas leyes no fueron escritas para nosotros, y que se tienen que entender en un contexto, en una realidad y una situación social que vivía el pueblo. Y por eso fueron escritas esas leyes, ¿no? Así que creo que eso es muy importante. Y bueno, ese es el tema cuando los grupos fundamentalistas o los que hacen lecturas literales del texto bíblico, toman el texto, ¿no es cierto?, como a rajatabla, que esto es lo que dice y esto es lo que hay que hacer. Entonces no se hace ningún ejercicio interpretativo, ni de contextualización, ni de relectura del texto, ¿no? Como decimos, ahí hay leyes que son aplicables en el tiempo del Levítico, pero no son aplicables hoy. Pero sí a lo mejor podríamos leerla como la conducta que Dios pide al pueblo de Israel para vivir en armonía con su entorno y con los otros pueblos. Gracias. Aquí también hay otro de Jorge Moreira. No entiendo muy bien. Muchas gracias. Explica más profundo de la Biblia alguna verdad o falso, pero no entiende a la Judith, no acepta pastor de la... No entiendo muy bien. Jorge Moreira, ¿quieres hacer tu pregunta en vivo? Pero no acepta pastor de la evangélica, no tiene Biblia católica, sí tiene, acepta la Biblia. Oh, es algo relacionado con lo de las Biblias y quién acepta el libro de Judith, supongo, y quién no. Creo que bueno, sí. Me imagino que vieron eso del canon, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Ya lo vimos. ya. Hay que ver el video de esta pasada. Catequista Teresa, yo soy mexicana y me siento muy orgullosa, así como usted, Juan Francisco, se siente muy orgulloso de la suya. Gracias. ¿Por ahí alguna otra pregunta que tengan? ¿Alguien que quiera levantar? Oh, ahí está Adolfo Llanos. Adolfo Llanos levantó la mano. Sí, Yolanda, gracias. Es que el tema que tocó el hermano Jaime sobre algunas cosas interesantes en el Antiguo Testamento habla sobre el libro de Judith, pero hay algunas irregularidades y algo que lleva a confundir, pero yo no me quedó claro por qué pasó esto. O sea, hay una fecha y lo de Nínive, hay una interrogación que yo puse, ¿por qué pasó esto? Por esas irregularidades y la confusión que se da dentro del libro de Judith. Le quería que me explicaran un poco. Bueno, a ver si le explico un poco más. Yo pongo este ejemplo del capítulo 1, versículo 1 de Judith, ¿no es cierto?, donde nos quiere, el libro en el primer capítulo nos quiere poner en el contexto de lo que ella quiere transmitir.
o que el texto quiere transmitir. Entonces, utiliza una serie de datos para contextualizarlos en una situación. Entre ellos lo de Nabucodonosor, ¿no es cierto? Y todos esos elementos. Pero cuando uno empieza a leer esos datos, nos damos cuenta que el recurso que utilizó no son exactos históricamente. Porque yo les decía, era como utilizar, primero, no está adecuado en el año, no está adecuado en los personajes que aparecen, no está adecuado en el ¿cuánto se llama? En la situación que transmite, porque en el fondo lo que Judith quiere hacer, o el texto quiere hacer, y como muchos otros textos quieren hacer, no es transmitirnos lo que históricamente realmente sucedió. Lo que nos quieren transmitir, lo que realmente sucedió, cuánto entienden que Dios intervino en su historia. Cómo Dios intervino en la historia. Ahora, si Dios lo hizo el año 300, estando Nabucodonosor como rey, a Judith no le interesa eso. Lo que le interesa es presentar que Dios lo liberó de una situación concreta después de la destrucción del templo. No sé si me entiende. Sí, ¿cómo no? ¿Sí? Sí, gracias. Y eso uno lo puede ver incluso en nuestras historias de independencia, por ejemplo. Exacto. Hay muchos relatos en nuestras historias de independencia que uno las vuelve a releer, en realidad no fueron como fueron. No, Simón Bolívar no hizo todo lo que hizo. Sucre no hizo todo lo que hizo. O'Higgins, San Martín no hizo todo y lo tenemos como tremendos próceres, pero después tú te vas dando cuenta que en realidad el que escribió la historia quería transmitir la grandeza del hecho de lo que sucedió, la independencia de América, por ejemplo. Pero resulta que entre medio tú empiezas a leer esas historias y en realidad hay un montón de situaciones que se contaron que no fueron así, que no fueron todos los soldados que estaban, que murieron muchos más de los que murieron, que, en fin, un montón de cosas así. Porque en el fondo lo que interesa es conocer que hubo un libertador que liberó a América de la dominación extranjera. Sí, aquí con ese tema último, en Colombia con la independencia, se habla del famoso florero de Llorentes, pero el Por ejemplo. contexto... Sí. Gracias. Exactamente. Sí. Entonces, el escritor sagrado hace uso del mismo recurso. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, comentario, queja, sugerencia? Don Jaime, entonces, bueno, vamos a ver si yo lo interpreté bien. Yo entiendo que no hay error en la Biblia. El error es creer que lo que se lee es un hecho verdadero. Como bueno, también me imagino que es por el lado machista, que le decían antes a las mujeres, ahora ya no, ¿verdad? Que la mujer valía menos que el hombre, porque el hombre fue creado con el barro de las manos de Dios. En cambio, la mujer fue sacada del hombre. Ese es un ejemplo. Y otro es de la creación, poblar la tierra no pudo haber sido de una sola pareja. No sé si estoy bien o sigo confundida. Lo que tú has dicho es lo que yo he dicho en 1 hora y tanto. Exacto. Perfecto. Y sin PowerPoint. Y sin PowerPoint. Es que es bueno el maestro, eso es lo que pasa. Hay una pregunta, Yola, la reformuló Jaime Ciceri. Si la puedes leer o la leo. Léela, por favor. Ok, entonces la reformula. Dice, me refiero que no tiene sustento bíblico ni teológico que los hombres y las mujeres vistan como el Medio Oriente, mujeres con su cabello largo. Gracias. Creo que era las leyes de Levítico, ¿no? Lo que estaba tratando de decir. Claro, exactamente, no tiene sustento teológico. No tiene sustento. Por eso hay que leerlo en su contexto, en su situación histórica, en que está, por qué se pone así. Creo que había otra más detrás de esa, algo más.
O sea, Nabucodonosor no reinó en Nínive. Creo que les dijo Jaime, si queremos saber historia, vamos a los libros de historia y ahorita estamos con la Biblia, que es creer por fe y no. Para ellos no tenía, creo que ya vimos ese tema, dentro de lo histórico, para ellos lo histórico no tenía que ser algo comprobable, algo como hoy día que tú das testimonio y se levantó un acta y hay esto y hay aquello y hay fotografías, ahorita ya hay el video, todo el mundo trae el celular, ¿verdad? Y te graba, etcétera. Para ellos historia era simplemente algo que ellos... alguna narrativa que ellos daban a su pueblo, algún refrán, algún dicho, alguna ley, porque pensaban que eso era lo mejor para su pueblo, no porque en realidad tuviera un sustento y la gente como tal lo tomaba. Entonces, más que nada, a lo mejor primero tenemos que entender qué era historia para las personas en ese tiempo y qué es historia para nosotros en este tiempo. Bueno, ahí te pongo Florencia, que sí, Nabucodonosor no era rey de Nínive, y él no reinó sobre los asirios, sino sobre los babilónicos. Si tú vas más a los libros históricos, o me imagino que a lo mejor después puede ser, o incluso los proféticos, tú vas a encontrar que la figura de Nabucodonosor aparece muchas veces, pero en el contexto babilónico. Ok. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Hablen ahora o callen para siempre. Callen para siempre, callen para siempre. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, pregunta? Raúl Guarnizo. Guarnizo. Pues posiblemente pensaban cuándo este hombre va a hablar. Tengo una pregunta. Quiero darle gracias mucho al señor Jaime. Fue una excelente presentación. Y me gustó que haber incluido el Divine Verbum, que es sobre la divina revelación. Es una de las 4 constituciones. Y solo quería decir que en los documentos conciliares del Vaticano II están completos. Hay una edición por San Pablo, que son los documentos conciliares completos, que dice de las declaraciones, los decretos, las declaraciones y los mensajes del concilio. Exacto. Es algo muy importante porque después de Trento, y además que ya había habido el Vaticano II primero, y ahora hace 50 años atrás, que fue hecho por Pablo VI y San Juan Pablo XXIII, es ahora justamente que las personas están tomándolo un poco más en cuenta. Es unos documentos que muy poca gente los mira, igual que las encíclicas, que son los mejores secretos que tiene nuestra Iglesia Católica. Me gustan mucho las clases porque no tan solo el contexto histórico o a veces, como dice, la forma literaria errónea que las personas toman el mensaje. Quería decir, hace muchos años atrás, como unos 45 años atrás, estaba tomando una clase y estaban hablando de Vaticano II, pero cuando lo dicen en inglés, dicen Vatican II, el segundo Vaticano II. Y una persona preguntó al presentador, disculpe, ¿quién es Vaticano? Porque suena como que era una persona que se llamaba Vaticano. Y el presentador dijo, no es, it's not a person, no es una persona. Y nos dijo de todos los documentos conciliares y los cambios que tuvo que haber la iglesia a volver a la lengua original, porque antes, cuando yo era pequeño, todo estaba en latín. Pero también hubo que haber muchos cambios porque las otras iglesias protestantes ya todo lo estaban hablando, ya sea en castellano, ya sea en los idiomas de los pueblos. Y también esto ayudó mucho. Y hay una frase que siempre dicen, la raza latina o los latinos, es muy común que en la parte del norte,
de América se usa buscando el voto latino. Y viene de alguna forma derogativa de la Iglesia Protestante del Norte, cómo se dirigían o se expresaban de la Iglesia Católica cuando estaban evangelizando a Mesoamérica. Viene desde aquel tiempo, era una forma derogativa especialmente de los puritanos, de los Quakers, de los presbiterianos, cuando se dirigían a la Iglesia Católica evangelizando al pueblo de Mesoamérica, para no decir Quechua, para no decir Chibcha, para no decir Azteca, para no mencionar las etnias. Decían Latinoamérica, para derogativamente expresarse a contra de la Iglesia Católica. Y de ahí viene el latino. Y hay gente que dice, oh, soy orgulloso de latino. No es una raza, es un idioma. Es el idioma de la Iglesia Católica, por los romanos. Pero cuando lo distorsionan en una forma política para obtener votos, el voto hispano, no, el voto latino. Pero viene de aquellos tiempos, de aquella forma de la Iglesia Protestante, de minimizar cómo la Iglesia Católica evangelizaba en el sur, al otro lado de la frontera, nuestros hermanos del sur. Bueno, una de las razones que yo quería explicarles era acerca de los documentos conciliares, y gracias al señor Jaime, me gustó mucho su forma de apreciar las cosas erróneas que hemos aprendido a través de nuestras vidas. Y lo bueno de todo es que tenemos hay una expresión que dice en inglés que lo bueno de todo, que todos nosotros, aunque no seamos muy listos o muy listos, tenemos esa capacidad de hacer error. Gracias, Raúl. Yo quisiera tomarme de algo que comentó Raúl sobre el tema del documento de la ley Verboom, esta constitución, porque eso ha significado, y creo que para usted y para nosotros es muy importante tenerlo en cuenta. Yo les decía que desde Trento hasta el Vaticano II había diría yo, no había desde el pueblo de Dios un acercamiento. Bueno, el concepto de pueblo de Dios también es del Vaticano II, un acercamiento al texto bíblico, a la lectura, ¿no? El texto bíblico en realidad estaba como encapsulado en una cierta esfera. Gracias al documento de la Ley Verboom hubo un cambio de mentalidad a nivel eclesial que cada día ha ido como teniendo una acción progresiva. Inmediatamente después del Vaticano II, de la Ley Verboom, uno de los primeros movimientos que se provocaron a nivel eclesial fue el apostolado bíblico. El apostolado bíblico, yo creo que no sé si a ustedes les habrá pasado, pero por lo menos en América Latina, en las casas no había texto bíblico católico, sino que lo que teníamos era el texto bíblico evangélico, que no sé si a ustedes les habrá, pasado, pero por lo menos acá en el sur era el texto bíblico, esa Biblia negra con franjas rojas o el canto rojo, que es el texto bíblico de Reina y Valera. Después de eso, cuando se provoca el apostolado bíblico a raíz de la Ley Verboom, la Iglesia Católica lo primero que empieza a hacer es imprimir Biblias, hacer traducciones, imprimir Biblia, porque ¿cuál era la intención primera? Era que cada casa, cada católico, cristiano católico, tuviera su texto bíblico y no tuviera el texto de las iglesias evangélicas, que era Reina y Valera. Y sobre todo en ese tiempo, 60 y tanto, ya estábamos con la traducción del 60. Después de ese periodo vino otro periodo que es el movimiento bíblico, es decir, la gran pregunta fue, ya tenemos el texto bíblico en nuestras casas, ¿qué hacemos con el texto bíblico en nuestras casas? Entonces empieza en ese momento también la reforma litúrgica. Fíjense que antes del Vaticano II, la reforma litúrgica no contemplaba la lectura continua de los 3 ciclos, A, B y C, donde leemos los evangelios sinópticos más Juan, dependiendo el tiempo litúrgico o la fiesta, porque eso solo vino después del Vaticano II, después de la Ley Verboom. Y ahí empezamos a leer, y se empezó a leer el texto bíblico también en las comunidades, y se incluye en las catequesis. Acuérdense que antes la catequesis de primera comunión, bueno, hoy
hoy creo que se le llama la catequesis de iniciación a la vida eucarística, eran las respuestas y preguntas de 100 preguntas, creo que eran, que eso era catequesis, que tenía que ver cuántos dioses hay, no sé, yo no soy de esa época, pero yo nací nací con el Vaticano. Y en los textos de catequesis se empiezan a incluir textos bíblicos. Y eso es lo que se conoce como el tiempo, ¿no es cierto?, del apostolado del movimiento bíblico. Después, la Iglesia en los 60 y 70 hace una transformación y un cambio en su modelo pastoral y se empieza a hablar de la pastoral de conjunto. Entonces, nosotros nos encontramos en nuestras parroquias con distintas pastorales. Pastoral de catequesis, pastoral litúrgica, pastoral de enfermos, pastoral de la juventud, pastoral de esto otro, pastoral de todo. Y entre medio de eso está la pastoral bíblica. Es decir, si uno quiere saber de catequesis, va con los catequistas. Si uno quiere saber de liturgia, va con los de liturgia. Si uno quiere saber algo de solidaridad, va con los que están encargados de la ayuda fraterna y todas esas cosas. Bueno, y si alguien quiere saber algo de Biblia, entonces había un grupito que se encargaba de saber de Biblia. Entonces, eso era la pastoral de conjunto. Cada área pastoral tiene su nicho, digamos, por decirlo así. Bueno, hoy en día, después, tomando también desde la Dei Verbum, hoy en día, ya hace casi 15 años, después de Aparecida, fundamentalmente, y después del Sínodo de la Palabra con Benedicto XVI, en la Verbum Domini, ya se empieza a hablar de un nuevo paradigma que es el tema de la animación bíblica. Bueno, algo que con Gerardo más de alguna vez lo hemos conversado, el tema de la animación bíblica. Lo bíblico no es un instrumento más para ayudar a las pastorales. No sé si me entienden. No es un instrumento más para ayudar a la pastoral. Lo bíblico es fuente de toda la vida pastoral de la iglesia. Y eso cambia radicalmente el lugar de la palabra en medio de la iglesia. Antes hay una imagen en la Aparecida que hace Carlos Mester. Con la pastoral bíblica, esa pastoral de conjunto, era como cuando un pueblo, una localidad, necesita agua y tiene que ir a buscarla al río porque no tiene agua en sus casas. Tiene que ir a buscarla al río. Con la animación bíblica, esa imagen cambia. Ahora, esa localidad que necesita agua no tiene que ir a buscarla al río. El agua y la fuente del agua está en medio de la comunidad. Es decir, la catequesis, la liturgia, la pastoral de jóvenes, la pastoral de enfermos, tiene que tener como fundamento y principio lo bíblico. Y eso viene de un proceso de reflexión post-Dei Verbum, y que se concreta finalmente con la Verbum con el texto de la Dei. Se me va el nombre del documento del Sínodo de la Palabra, ¿no? Sacrosanctum Concilium. Ok. Son los, disculpe, todavía estoy en línea. Sí, los 4 constituciones que es Sacrosanctum Concilium, Lumen Gentium, Dei Verbum en Gaudium et Spes. Quería hacer un comentario corto también, porque es muy importante, ya que usted menciona los ciclos A, B y C de la Iglesia en lo litúrgico. Para mí fue después de Vaticano II, leyendo cómo antes de Vaticano II, en la liturgia, en la misa, lo del Antiguo Testamento era muy poco. Siempre era antes el Nuevo Testamento. Hasta después del Concilio Vaticano II se incluye en la misa los textos del Antiguo Testamento como la primera lectura. Volviendo a la historia, por ejemplo, cuando usted dijo que cómo la gente glamoriza, como hay un decir que dice, quien gana la guerra es quien escribe la historia. Cómo se glamoriza en la escritura, cuando usted estaba explicando de Judith o de Nineveh. Hay una expresión que el presidente Clinton dijo una ocasión, que tú no puedes hacer enojar a los medios de comunicación porque ellos compran la tinta por barriles. O sea, con el poder de la ¿cómo se dice? La pluma.
lápiz, lápiz de escribir, tú los puedes destruir. Y me gustó mucho eso, porque cuando las personas glamorizan la historia, volviendo a la historia a veces yo digo que los libertadores que vinieron a darnos patria, y digo, pero ¿libertarnos de qué? bueno, de sacar a los invasores. Es muy importante, me gusta mucho el comentario que tiene el conocimiento amplio que tiene acerca de los concilios y el Vaticano, especialmente. No es como, por ejemplo, el contexto o lo histórico o todo lo que aprendamos, es qué vamos a crecer como personas, qué nos va a ayudar esto para nuestra propia salvación. Lo bueno de todo es, como Judith no fue exactamente lo que hicieron los narradores, sino cuál fue el plan de Dios y cuál fue el beneficio que ellos obtuvieron y reconocieron acerca de lo que Dios ayudó a ellos. Sí, gracias, Raúl. Creo que esto se complementa mucho con lo que dice aquí también algunos comentarios. Yamilet, que dice, a mí me encantó cuando hizo la pregunta ¿quién es Dios? Y todo es desde la experiencia vivida por cada uno. Y por acá también quisiera leer el comentario de Valerie de Costa Rica, que dice, debemos recordar que todos los hechos escritos en la Biblia fueron al inicio una enseñanza verbal, así que al escribirlo en los papiros y al traducirlos pueden variar y se puede errar, no por decisión humana, sino a raíz de la memoria, que es algo creo que ahí también dio en el punto. Y aquí Juan David González dice, lo que dijo hace un rato Yolanda acerca de que nosotros seguimos a un hombre que vivió en el pueblo judío, que habló para los judíos y que hoy nosotros buscamos actualizar el significado de su mensaje, me hizo recordar el programa Buscando a Dios, emitido hace algunos meses por History Channel. En el programa mostraban las grandes celebraciones de las más diversas religiones del mundo y en ellas se podía reconocer que, a su manera, todas estas manifestaciones buscan esencialmente lo mismo, la paz y la concordia entre los seres humanos y el respeto por el mundo natural. A nivel de magisterio de la Iglesia, bueno, los dos documentos que yo creo que son esenciales que tenemos que quien se va metiendo en el mundo de lo bíblico, obviamente el documento del Vaticano II, la Dei Verbum, y el documento que sale después del Sínodo de la Palabra, el Verbum Domini. Creo que es muy importante tenerlo ahí, leerlo, porque nos entrega muchas pistas de este acercamiento al texto bíblico. Profesor, yo quisiera hablar, soy Jerónimo. ¿Me pudiera dar la palabra? Sí, sí. Bien, adelante, la última persona y vamos a dar algunos avisos, ¿sí? Adelante. Sí, Jerónimo. Perfecto. Yo pienso que esto bien interesante, todo la lectura que nos dio sobre lo que es Biblia y también lo que no es, ¿verdad? Y pienso que hay dos principios que están intrínsecamente unidos, tanto en cuestión del autor, el aspecto humano, como también el aspecto divino. Y creo que en la Constitución Dei Verbum habla también de esa unidad entre la palabra de Dios y la relación que tiene también con la liturgia, van intrínsecamente unidos. Gracias. Gracias, sí, ciertamente. Gracias, Jerónimo. Padre Jera. Muy bien, pues agradecemos a Jaime infinitamente. Muchas gracias, Jaime, por haber compartido esta tarde, noche, estos conocimientos, tu sabiduría y tu experiencia, sobre todo de vida, de este caminar bíblico que nos hemos conocido hace varios años y creo que ahorita lo has hecho de maravilla con toda nuestra gente de Latinoamérica y de acá de Estados Unidos. Y tenemos siempre avisos parroquiales, aunque no somos parroquia, pero bueno, somos esta comunidad bíblica que también damos algunos avisos. Van a haber otros próximos cursos que estamos preparando, los afiches, etcétera, pero hay uno que queremos invitarlos de una manera especial. Le voy a dar la palabra a Marjorie. Adelante, Marjorie. Gracias, padre. Bueno, buenas noches a todos y todas. Felicidades, Jaime, buenísimo. Gracias por compartirnos esa sabiduría a todos y todas.
Y hablando de esas hermenéuticas de las que nos hablaba Jaime, ¿verdad? De esas interpretaciones, pues también nosotros y nosotras interpretamos el texto bíblico en clave juvenil. Entonces, la invitación va en esa línea, ¿verdad? Queríamos invitarles para que inviten ustedes a sus jóvenes, a sus coordinadores de grupo, de pastoral, bueno, a los que quieran participar a estas 3 charlas que vamos a tener los siguientes 3 viernes. El tema en general es la juventud, la fe y las opciones de vida. Vamos a tener a 2 expositores y una expositora buenísimos. Una es Mari Carmen, ella es mexicana. Ahí está presente, ajá. Ella nos va a acompañar el viernes 22 de octubre con el tema del bullying, ¿verdad? Son temas muy actuales y pues que viven los niños, niñas y la juventud. Después, el viernes 29 de octubre, el padre Manuel nos va a acompañar con el tema de Felipe y el eunuco, con la cita bíblica de Hechos 8, 26, 39. Y por último, el profesor Hansel Zúñiga, él es teólogo, biblista, máster, es de acá, de Costa Rica, con el tema de claves de lectura de Fratelli Tutti, de la encíclica. Él nos va a acompañar el viernes 5 de noviembre, entonces están cordialmente invitados e invitadas, inviten a los y las jóvenes. También ustedes, si quieren participar, bueno, es vía Zoom y pues el horario es a las 7 de la noche, hora Chicago, México. Y pues ahí les va a llegar a sus correos porque también Arturo nos va a hacer el favor de enviárselos a ustedes, pero también de esa manera, ¿verdad? Para que nos ayuden a invitar a otros y otras. O si no, pueden solicitar el enlace a través del correo de revijucla@gmail.com. Y pues esa era la invitación que les queríamos hacer. Gracias. Muy bien, gracias. Esto es para jóvenes y jóvenes en espíritu, ¿eh? No se crean que solamente para jóvenes físicamente, ¿no? Entonces, para todos y todas están invitados. La queremos abrir precisamente para darnos más a conocer y que nos acompañen, ¿no? Bueno, ¿hay algo más, Yolanda? ¿O Arturo? No, por ahora creo que estamos preparando aparte de esos otros cursos, pero ya les tendremos la invitación pronto. Más la propaganda está en camino. Sí, la próxima semana ya está listo los diferentes documentos. Perfecto. Bueno, y también de paso, Mujeres Voces Proféticas, Exacto. los martes a las 2 de la tarde, hora de Chicago. Exacto. Solo mujeres, es solo para mujeres. Solo para mujeres, muy bien, aprovechen. Bellísimo. Así que varones no están invitados, perdón. Muy bien, pues no me queda más que agradecerte nuevamente, Jaime, por habernos compartido el tema y a todos ustedes que nos han acompañado. Gracias por su tiempo, su disponibilidad. Recuerden que este curso de introducción sigue todavía. Nos quedan temas interesantes que van a ir reforzando estas ideas que ya nos han transmitido los expositores y las expositoras, ¿no? Que ya han pasado. Gracias, que pasen buenas noches y nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Gracias, nos vemos, abrazos. Grande, Jaime. Buenas noches, muchas gracias.